Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Ya pasamos Rosh Hashanah, Yom Kippur. Muy bien. ¿Fuiste inscripto en el libro de la vida, Elo? Sí. Dios me perdonó de todos mis pecados, así que espero vivir un año más. Y bueno. Sí, muy bueno. Y dulce. Sí. Bueno, vamos con un nuevo episodio del número 53. Bueno. Tenemos que tener un aprendizaje, ¿no es cierto?, del número 53. ¿Cuál es? No hay muchos, pero Tzara Misparim, este libro que estoy leyendo que me da algunas ideas de la tradición judía, sí. Hay doping, hay trampa. Viene con trampa. Dice que, este es muy border, este 53, pero que la brajá Sim Shalom, que es la última de las bendiciones de la Midá, que decimos todos los días, que es la bendición en la cual pedimos por la paz, Sim Shalom Tobau Brajá, que nos dé el bien y demás. ¿Tiene, sabes cuántas palabras? 53. Bien, Elo. Me hago religioso y me dejo la barba. Bueno, sabía que lo ibas a decir, Elo, así que vamos a seguir un poquito, que me gusta retornar el diálogo 101, como hace mucho que no teníamos. La pregunta que nos va a guiar hoy, el PLF de hoy, tiene que ver si los judíos somos pluralistas o si el judaísmo es pluralista. ¿Nos bancamos la diferencia? ¿Entre los propios judíos? Entre los propios los judíos. Ah, o con otras religiones. No, por ahora es interreligioso, no interreligioso, sino intrarreligioso. ¿Nos bancamos o no las diferencias? ¿Qué decís? ¿Entre nosotros? Entre nosotros. No. ¿Pero el judaísmo es una cultura del plural o no? ¿Encontrás, por ejemplo, plural? Obvio, sí. ¿En qué sentido? No, ¿O debiera ser o es? ¿Por qué? No sé, me agarraste medio... No, pero la pregunta es, por ejemplo, si agarras la Torá o agarras el Tanaj en general, ¿la Torá o el Tanaj es un libro plural? No sé, Moshe agarró a Korah y lo mató, lo tiró en un pozo. Muy bien, buen ejemplo. ¿Alguien disentía? Sí. ¿Criticaba la autoridad? Muerte. Directo. Sí. Y después, cuando uno lee la Torá, no ves mucha idea de pluralidad, que puede ser de una forma o la otra, ¿no es cierto? Sí. Dios decreta algo, Dios da una mitzvah, un mandamiento. Es así como aparece en la Torá. Exacto. La Torá en sí no es un libro muy pluralista, pero sin embargo el judaísmo que nosotros vivimos, que es el judaísmo rabínico, que es el judaísmo reconstruido por los rabinos, especialmente luego de la traducción del templo, pero con tradiciones que venían hace cientos de años, que los rabinos recuperan y ensalzan, y especialmente el judaísmo rabínico que se desarrolló en Babilonia, fuera de la tierra de Israel, donde el judaísmo no estaba tan centralizado, porque en la tierra de Israel lo que pasa, generalmente, ¿dónde no hay pluralidad? Cuando hay un orden central. ¿Estás de acuerdo, Elo? Correcto. Y en la tierra de Israel había un orden central. Estaba el Nasi, el patriarca de la tierra de Israel, estaba el Sanedrín en un momento que se iba moviendo de una ciudad a la otra, hasta el siglo V. Así que entonces era bastante controlado los límites de la pluralidad del judaísmo. Si bien la Mishnah, viste que la Mishnah es un libro legal, pero a diferencia de otro libro legal, ¿qué tiene de particularidad la Mishnah? Aparece la opinión de Rabbi Akiva y al lado aparece la opinión de otro rabino. Sí. Pero no hay una discusión, no hay un debate, no hay un diálogo, hay diferentes opiniones, por lo menos. Eso sería en el Talmud, ya en el Talmud, pero por sobre todo ni siquiera en el Talmud Yerushalmi, en el Talmud Babli. Yerushalmi, que ¿dónde fue escrito? Ya me dijiste que no fue. No, pues vos le habías puesto. ¿Qué habías dicho? El Talmud palestinense. Y vos te enojaste. Bueno, porque fue escrito en el norte, en la Galilea, pero no vimos tampoco demasiado debate en el Talmud Yerushalmi. De vuelta, porque el judaísmo estaba bastante centralizado, había pocas comunidades judías en pocos lugares, pocos rabinos. En cambio, cuando el judaísmo migra mayormente a Babilonia, la actual Irak, y donde tenemos el Talmud Babli, el Talmud más estudiado en todas las yeshivot del mundo hasta la actualidad, y en el cual a partir del texto del Talmud Babli se dictamina la halajá. Posteriormente, vemos sí el inicio del judaísmo plural como lo conocemos en nuestros días. Y una cultura de la pluralidad, del diálogo y del debate que lamentablemente lo perdimos. Y hoy lo que me gustaría compartir contigo, Elo, y con todos los que nos están viendo y escuchando es, ojalá que salgamos todos de este PLF entendiendo lo plural que es el judaísmo. Y que el debate de ideas está bueno y sirve. Así que comencemos con algunos conceptos generales. Lo primero que voy a traer es una sugía del Talmud Babli de Hagigá 3b. Después lo van a tener todos, lo van a poder leer. Dice ahí: aquellos que están compuestos en colecciones, Baalei Asufot. Estos son eruditos de la Torá, que se sientan en muchos grupos, Asufot, y se dedican al estudio de la Torá. A menudo hay debates entre estos grupos, ya que algunos de estos sabios hacen que un objeto o una persona sea considerada ritualmente impuro, y otros lo hacen puro. Unos prohíben una acción y otros lo permiten. Estos consideran un artículo inválido y otros lo consideran válido. Viste que hay muchos no judíos que hoy no entienden el judaísmo. ¿Cómo puede ser que un rabino diga que sí y otro que no? Y no estamos diciendo dentro del mundo conservador, reformista, ortodoxo. Estamos diciendo dentro de la ortodoxia hay unos rabinos que permiten una cosa y otros rabinos que permiten otra cosa, prohíben una cosa, prohíben otra cosa. Y hay los que vienen con una mentalidad cuadrada, dura, que algo tiene que ser de una forma, no entienden esta pluralidad. No.
Acá ya te está diciendo el Talmud, hace 1700 años que hay diferentes grupos de rabinos que cada uno dicen esto está bien, esto está mal, y todo está bien. ¿Y qué es lo que dice el Talmud? Esto es para que una persona no diga, ahora, ¿cómo puedo estudiar la Torá cuando contiene tantas opiniones diferentes? Hay muchos que me preguntan, ¿viste? Me dicen, ¿cómo puedes? Si uno dice una cosa, otro dice... Eso. Otro dice la otra. ¿Cómo se puede estudiar la Torá? ¿Cómo quieres llegar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede estudiar la Torá? ¿Cómo se puede llegar a la verdad? Lo que preguntan esas personas. ¿Cómo se puede saber la verdad, la realidad detrás de tantas opiniones? Claro. Bueno, nosotros vivimos un judaísmo que es mucho más rico. Eso dice, estamos en la categoría de las opiniones, no de la verdad. La verdad para el judaísmo, ¿solo a quién le pertenece? A Diego. A Dios. ¿Nosotros podemos acceder a esa verdad? Pero los rabinos se la atribuyen, dicen que es la verdad absoluta. No. Bueno, ciertos rabinos, pero si realmente son conscientes y se guían por el judaísmo talmúdico rabínico, los propios rabinos saben que su opinión no es la única. Porque si esos rabinos considerasen que su opinión es la única, el Talmud, ¿qué no traería? Opiniones. Opiniones divergentes. Está bien, pero ellos dicen la Torá es emet. No, la Torá es emet. No, bueno, pero vienen a decir... Beakadosh Barujú emet. No, Y Dios- pero lo dicen como falazmente, como diciendo, y lo que te estoy diciendo es la Torá, porque es la interpretación correcta y... Ok, pero digamos, yo creo que es una tergiversación del verdadero espíritu de la tradición rabínica. Que el espíritu de la tradición rabínica es decir, yo tengo mi opinión de cómo debe ser esa halajá, de cómo debe ser entendido ese versículo, pero necesariamente por la tradición judía en la que vivimos, tenemos que el deber moral y religioso de aceptar que otro lo puede pensar de una forma diferente. Que yo puedo sostener mi verdad, pero sabiendo que el otro puede tener una verdad tanto como la mía. Porque la única verdad verdadera, ¿podemos acordar? La tiene Dios. Y nosotros ahora tenemos como un prisma de verdades en la tierra. no. Porque si no, no se entiende por qué hay opiniones. Pero lo está diciendo el Talmud, Elo. No, bueno, pero ellos dicen que esa opinión, la de ellos, es kasher y la tuya no, Uri. Dicen, bueno, vos Ok. haces esto en tu templo, pones micrófono, no. Pero, eso es transgredir Shabbat. Vamos a un caso concreto. a ver, claramente hay una circunscripción de hasta dónde se puede la diversidad. Hay un Claro. límite para las opiniones y demás. Pero el límite también lo imponemos los hombres, los rabinos, los que estudiamos el texto y hasta dónde lo llevamos. ¿Ok? Porque lo que está diciendo acá, y hay muchas historias en el Talmud que te demuestran esto, que una cosa, un objeto, el iPhone, un rabino puede decir es kasher y otro rabino te dice es taref, que está permitido o que está prohibido. ¿Cuál es la verdad? ¿Es kasher o taref? ¿Está permitido o está prohibido? ¿Cuál es la verdad? La verdad depende de... ¿Y qué opina Dios? No sabemos lo que opina Dios del A iPhone. Dios no le importa Tenemos nada. herramientas, que Sí. es la Torah y demás, y bueno, los rabinos de acuerdo a su visión del mundo y demás van a considerar que un objeto puede ser kasher o puede ser taref. Puede estar válido o inválido. Depende de la visión de la persona. Pero a mí lo que me molesta, y yo lo que quiero comprobar con A este ver, PLF, dale. es, yo no tengo problema que vos me digas, no, las mujeres no pueden subir a leer la Torah. O está absolutamente prohibido usar el micrófono en la sinagoga. Yo sé que ellos tienen fundamentos para decir lo que dicen. Pero a mí lo que me molesta Pero no tienen la verdad. es que invaliden Claro, eso es lo que te mi digo. opinión, que también está basada en fuentes muy similares y en lecturas muy similares, con una conclusión diferente. Claro. Lo que yo digo, yo no tengo la verdad. La verdad la tiene Dios. Pero vos tampoco. Pero vos tampoco. Claro, no, eso es lo que yo digo. ¿Y qué es lo que dice el Talmud? Y fíjate esto. A ver. Dice, ahora, ¿cómo puedo estudiar la Torah cuando contiene tantas opiniones diferentes? El versículo dice que todas son dadas por un solo pastor, que todas las dio Dios. Un líder, es decir, Moshe. Dios dijo todas esas palabras y Dios habló todas estas palabras. ¿Qué significa? Dios dio palabras en plural. Los rabinos entienden que Dios no dio una palabra, una verdad, Dios dio palabras. Y los seres humanos agarramos esas palabras y de la misma palabra podemos tener dos conclusiones totalmente antagónicas. Y fíjate lo que dice la Tosefta, en el Tratado de Sotá. Algún pasaje hermoso. Lo llamo hacernos de un corazón con múltiples habitaciones. Una persona podría pensar, dado que la Academia de Shammai declara que un objeto es impuro y lo que la Academia de Hillel declara que es puro, uno prohíbe lo que el otro permite, ¿cómo entonces puedo aprender Torah? Hay muchas personas que vienen con una mentalidad dogmática Exacto. y que dicen, ¿cómo puedo estudiar Torah si voy a la yeshiva de tal rabino y me dice esto y si voy a la yeshiva de tal Claro. rabino y que me dice lo opuesto? ¿Cómo que puede ser? Lo hermoso del judaísmo es que ese rabino puede decir eso, ese rabino puede decir eso. Los dos estudian el mismo texto, tienen la misma Torah, el mismo Talmud, el mismo Midrash, pero llegan a conclusiones diferentes. Porque hay algo que lo que generó el judaísmo, especialmente en Babilonia, el judaísmo rabínico, es la posibilidad de crear un judaísmo donde el ser humano tiene un rol mucho más protagónico que en el lugar de la Torá. Y fíjate lo que dice. A ver. Esta es la forma de la Torá. Palabras, las palabras. Estas son las palabras. Todas las palabras han sido dadas por un solo pastor, un Dios las creó, muy parecido a lo que leímos anteriormente. Un proveedor las dio, fuente de todas las obras, bendito sea Dios, las ha hablado.
Ahora dice, así que hazte de un corazón con múltiples habitaciones y trae las palabras de la academia de Shammah y de la academia de Hillel, las palabras de aquellos que declaran impuro y aquellos que declaran puro. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que decir Elo? Elo, vos en tu corazón y todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo, ¿qué tienen que hacer de su corazón? Abrirse a la multiplicidad. A mí, ¿sabes lo que me molesta a la gente? ¿Viste que estamos en la Argentina, pañuelos verdes, pañuelos celestes? Sí. Digamos que estamos en el debate sobre el aborto y la despenalización del aborto. La grieta. Una de las grandes grietas en la Argentina. O también kirchnerismo, antikirchnerismo. Y a mí lo que me molesta es que los que están de un lado piensan que los otros son unos inútiles, tontos y estúpidos. Sí. Y los que están del otro lado piensan que los otros no tienen ningún argumento y son tontos, estúpidos, ignorantes, primitivos. ¿Y qué es lo que te está diciendo esta Tosefta que es absolutamente hermosa? Es, ¿quién es sabio? ¿Quién tiene la capacidad de en su propio corazón decir... Los que dicen que algo está prohibido tienen argumentos. Los que dicen que algo está permitido tienen argumentos. Por supuesto que en la vida que después que tenemos que hacer. Elegir. Sí, no, eso por supuesto. En la vida tenemos que elegir. Pero no podés invalidar desde el vamos. No, lo que hace él está todo mal. No, pero lo que me quedé pensando, por eso no te contesté, es... Claro, pero ¿qué hace esta persona? Porque dice, acá me dicen puro y acá me dicen impuro. ¿Quién tiene razón? Bueno, pero para... De vuelta, pero vos tenés... No, yo lo que digo es, la persona debería pensar por sí misma y decir, bueno, a mí me parece, me gusta la opinión de Shammai y es lo que a mí me gusta. O seguir a su rabino, o seguir la halajá conveniente, pero lo que yo digo es... Este es el gran problema que tenemos los judíos y que tenemos muchas comunidades, que venimos con un pensamiento totalmente totalitario del pensamiento, en donde decimos, tiene que haber una única verdad y tiene que haber un único argumento y tiene que... hay multiplicidad de argumentos. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que se confunde por el tema de decir que la Torá es verdad, es emet, entonces como que esto, lo que yo digo, es el emet. Se confunde. Se confunde, por supuesto, pero lo que digo es, si vamos realmente al texto, si hubiese una sola opinión, esto es lo que te digo, si los rabinos que hubiesen querido decir no, la halajá es de una sola forma y se cumple de una sola forma, no tendríamos ni toda la Mishnah, ni todo el Talmud, ni toda la halajá, ni toda la responsa. Claramente esto demuestra que hay una multiplicidad de opiniones y un pluralismo válido dentro de un esquema. La cuestión es aceptar, yo puedo seguir esto. Yo no digo que cada uno, que nadie haga nada. ¿Sí? O que todos acepten todo con corazón abierto y abracen y demás. Digan, yo sigo esta línea. Pero puedo aceptar que otro siga otra línea. Sí, bueno, y lo que está diciendo el otro no es una mentira absoluta. Claro. Y no es un transgresor absoluto, tiene otra opinión. No estamos de acuerdo. Y tenemos la postura más clara de todas, el Talmud, que la encontramos en el Talmud, el Tratado de Eruvim 13b, en el cual dice... Elu ve'elu divrei Elohim Haim. Sí. Estas y aquellas son las palabras del Dios vivo. ¿Qué es lo que Pero quiere? la halajá. Pero la halajá sigue como Hillel. Está bien, pero no hay un problema. Vos acá ves una contradicción, yo no veo una contradicción. No, para nada. Pero la cuestión es la diferencia entre lo que puede estar en el pensamiento y en la práctica. En tu pensamiento vos podés tener 10 ideas diferentes, pero la práctica tiene que ser una. No podés ser un bicéfalo que esté yendo para un lado y para el otro todo el tiempo. No podés un día considerar que esto es kasher y que esto al otro día que no es kasher. O que haces esa práctica en Shabbat y al otro día la dejas de hacer. Tenés que tener... Pero uno va a decir, no, che, el otro que anda en bicicleta en Shabbat es un hereje que habría que... No. Entendé que su lectura de la halajá para él está bien. Y por eso es muy hermoso. ¿Viste? ¿Cuántos batim tenemos en los... ¿Cuántos compartimentos tenemos en los tefilín de la cabeza? 4. 4. ¿Y en el del brazo? No, 3. 1. ¿Uno? Uno solo. Uno. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Que en la cabeza, esto es lo que te enseña el judaísmo y lo que te enseña el Talmud, la mentalidad del Talmud Babli, que en tu cabeza tenés que tener la multiplicidad de opiniones, que tenés que decir kasher, no kasher, puro, impuro, permitido, prohibido. Todo tiene que estar acá. Tu práctica tiene que ser una. Pero no por eso tenés que decir que la práctica del otro está mal. Claro. Puedes decir, es parte del judaísmo. Y fíjate qué más, qué profundo esta idea. Vamos al segundo punto. Que en Mahamad Har Sinai, que en el monte Sinai cuando recibimos la Torá, dice el Shmot Rabbah, que es el comentario rabínico al libro de Shmot, que cada uno percibió la voz de Dios de una forma diferente. Fíjate que dice, y toda la gente percibió los truenos. Sí. ¿Cómo solo había una voz? ¿Por qué truenos en plural? ¿Por qué kolot y no kol? Si Dios habló una cosa, dice el Midrash, ¿por qué no dijo kol, que escuchamos el trueno de Dios, la voz de Dios, y no truenos? Rabbi Yohanan dijo, porque la voz de Dios se dividió en 70 voces, en 70 idiomas, para que todas las naciones pudieran escucharla. Vengan y vean cómo la voz salió a todo Israel y todos a cada uno de ellos con su capacidad particular. A los ancianos de acuerdo con su capacidad, a los jóvenes de acuerdo con su capacidad, a los pequeños de acuerdo con su capacidad. Es decir, que la voz de Dios
Fíjate Sí. esto hermoso que dice la tradición judía. Dice que después hay un midrash muy lindo, que también lo traigo acá para los que lo quieren leer en particular, que la voz de Dios es como un martillo que quiebra una roca. La voz de Dios sale como un martillo y al quebrar la roca la quiebra en 70 pequeños pedacitos. ¿Qué significa esto? Es que cada uno de los que estaba en el monte Sinaí, en el mítico monte Sinaí, las 600.000 hombres, más las mujeres y niños, 2 millones de personas escuchando la voz de Dios, cada uno lo escuchó de otra forma. ¿Y eso qué te habla? Que si cada uno lo escuchó de otra forma, ¿cómo va a vivir el judaísmo cada uno? Sí. Diferente, Oh. porque cada uno lo escuchó de una forma particular. Pero te digo, esto no es la invención de un rabino reformista en el 2019 que se sentó a escribir este midrash. Sí, sí. Lo dice el midrash, que por lo menos este Shmot Rabbah por lo menos tiene 1000 años. Sigamos. Sigamos un poquito más. Vamos al punto número C, es lo que te pongo acá y que todos lo van a poder leer. Aceptar las voces minoritarias y disidentes. Esta es la gran tragedia de muchos judíos. No aceptar que otro puede pensar diferente. Y en la Mishnah, en el tratado de Duyot de la Mishnah, en el primer capítulo, hay 2 Mishnayot muy famosas e importantes. Dice ahí, ¿por qué las opiniones de Hillel y Shammai se registran solo para ser anuladas? Es decir, ¿qué es lo que se pregunta la Mishnah? Es, ¿pero para qué tenés la opinión de Rabbi Akiva, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Meir, de Rabbi tanto, si al final la halajá va a ser una? ¿Para qué quedan para ser anuladas? Para enseñar a las generaciones futuras que uno no debe ser intransigente en sus opiniones, ya que los padres del mundo, es decir, los grandes rabinos de la antigüedad, no fueron intransigentes en sus opiniones, estaban permeables al cambio. Fíjate qué enseñanza tan hermosa de la Mishnah. Digo, cuando alguien, no sé, tan duro dice, no, la halajá es así, esto es así, esto es así, y no tiene, viste, ni posibilidad de... Viste que hay gente que cuando te sentás a debatir, que sabes que no tiene ganas de debatir, que tiene una verdad, Oh, que ya viene con la verdad. La pregunta es, cuando vos te vas a sentar en un debate, si ya te vas a sentar sí. sosteniendo que lo tuyo es la verdad, no sirve de nada ese debate. Si vas a decir, mira, yo tengo esta opinión, Claro. yo vengo con esta lectura, yo vengo con esta halajá y con todos estos conocimientos, y lo voy a defender, está muy bien eso. Sí. Defenderlo vos también y salimos los dos enriquecidos. Pero dicen, esta es la verdad, este es el emet. Viste que muchos no, emet. Sí, bueno, eso es lo que yo te Sí, emet. Bueno, pero esas personas están transgrediendo la propia tradición talmúdica de la cual creen defender, que es el pluralismo. Si la propia Mishnah te está diciendo, no seas intransigente con tus palabras porque ni Hillel lo fue, ni Shammai lo fue. ¿Y por qué registramos las palabras de un individuo entre los muchos cuando la ley es según las palabras de los muchos? Es el principio general rabínico, que cuando hay la opinión de un rabino y la opinión de muchos rabinos, ¿cómo queda la halajá? Como la mayoría. Como la mayoría, Ajae Rabim Leatot. Porque si la corte ve las palabras del individuo, puede confiar en ellas. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que si hay un tribunal en un futuro que tiene conocimientos y es más grande en número que el anterior, puede retomar esa opinión minoritaria en un momento de la historia y hacerla la halajá en otro momento. Sigamos avanzando un poquitito más. Hay una historia maravillosa. Acá hay 3 números que quiero que aprendan. Sí, 24, este. 49 y 70. 24, 49 y 70. Hay una historia maravillosa entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish, que creo que la estudiamos juntos acá en un PLF. Después vamos a poner dónde está. Y eran compañeros de estudio, eran Gebruta. Y Reish Lakish en un momento muere. Y Rabbi Yohanan, su compañero de estudio, su bar plukta, se angustia mucho. Y los sabios dijeron, ¿quién irá para calmar su mente? Es decir, ¿a qué sabio va a ir para reemplazarlo? Imagínate, Elo, Hasbe, Shalom, alguno de los dos ya no está acá. ¿Ok? Dice, uy, ¿a quién traemos para reemplazar Sí. al Raburi? Digo, vamos, no sé, alguien dice, bueno, trae este rabino. Y dejamos que vaya Rabbi Elazar ben Pedat, cuyas disquisiciones son muy sutiles. Entonces él fue y se sentó frente a él y sobre cada enseñanza que transmitía Rabbi Yohanan, él señalaba, hay una braita que apoya tu postura. Es decir, hay una tradición rabínica que apoya lo que estás diciendo. ¿Eres acaso tú, el hijo de Lakish? ¿Eres como Reish Lakish? Le preguntaba a Rabbi Yohanan. Cuando yo solía exponer una ley, el hijo de Lakish solía traer 24 objeciones, sobre las cuales yo traía 24 respuestas, lo que traía aparejado una mayor comprensión de la ley. Mientras que tú lo único que dices, hay una tradición rabínica que apoya tu postura. ¿Acaso yo no sé que mis dictámenes son correctos? Claro. ¿Qué te está diciendo acá este número 24? Es que cuando el gran ideal judío es que cuando vos decís algo, Elo, que para mí la halajá es así, o para mí la interpretación de este versículo es así, ¿yo qué tengo que hacer como tu bar plukta? Tratar de refutar. Lo que es ¿En cuántas formas? 24. En 24 formas. ¿Para qué? ¿Para destruirte? ¿Para hacerte sentir mal? No. ¿Para qué? Para demostrar, para ayudar a demostrar que es válido ese argumento. O sea, O que es superador, o que hay pequeños detalles que te podrían haber quedado mal y los podés mejorar, ¿no es cierto? Claro. Y esto para mí es una enseñanza muy importante para todos nosotros. Los mejores amigos no son los que te dan un golpecito en la espalda y dicen, che, Elo, todo lo que estás haciendo es muy bueno. Genio. Genio, Elo, excelente. ¿Qué es un buen amigo, Chelo? Para mí,
En esto le estás pifiando, para mí esto podría mejorar y demás. Esto es lo que te está diciendo. ¿Por qué hay pluralidad? Bajamos al 49, fíjense en el Midrash Teilim. Dice lo siguiente. Rabbi Abau dijo en nombre de Rabbi Jonathan. Rabbi Akiva tenía un estudiante cercano que podía llegar a 49 argumentos lógicos sobre cómo convertir la carcasa de un animal rastrero, impuro, según la ley de la Torá, y también podría desarrollar otros 49 argumentos lógicos que lo hicieran puro. Un animal rastrero, ¿sí? Es un animal totalmente impuro también Pero un estudiante de Rabbi Akiva, ni siquiera Rabbi Akiva, un estudiante de Rabbi Akiva tenía la capacidad de presentar 49 argumentos lógicos para convertir algo totalmente impuro en algo puro. Y se decía que quien se podía sentar en el Sanedrín en la antigüedad era un sabio que tenía esa capacidad, que podía decir que, no sé, que encontrar 49 argumentos lógicos para demostrarte que el jamón es kasher. ¿Qué es lo que te está diciendo acá? El judaísmo vive en esa disquisición, en ir mejorándose, en ir cambiando, en encontrar 49 argumentos para un lado y para el otro, que no hay una única postura. Y esto que yo te decía antes, el número 70, las 70 caras de la Torá, en un pasaje muy conocido de Sanedrín, dice así como este martillo rompe una piedra en varios fragmentos, también Dios declara un versículo y de él surgen diferentes explicaciones. Es decir, cuando alguien te dice, no, la interpretación que estás dando del texto de la Torá, de tu versículo, es incorrecta, es un ignorante. ¿Por qué? Porque la propia tradición rabínica que te dice que de cada versículo de la Torá, ¿cuántas interpretaciones puedes tener? 70. Que cada versículo de la Torá, ¿cuántas caras tiene? 70. ¿Y por qué 70? ¿Tenés idea, Elo? No sé, ¿Por qué 70 número 70? naciones, 70 idiomas. Bueno. Muy bien. El número 70 en la época bíblica, ¿te acordás que muchas veces hablamos de números arquetípicos? Sí. El 70 era como la máxima unidad posible imaginada de pluralidad. Había 70 naciones, o las 70 almas que salen de Jacob, es decir, como una multiplicidad. 70 naciones del mundo, 70 almas de Jacob, 70 idiomas en los cuales se traduce la Torá, 70 caras posibles. Es decir, la Torá tiene infinitas interpretaciones posibles. Entonces, ¿quién soy yo como judío para decir, Chelo, para mí estás interpretando mal este versículo? Claro. No, tenés todo el derecho. Y aparte es lo que demuestra de vuelta. Creo que gran parte, lamentablemente, del mundo judío hoy perdió esta esencia del pluralismo. Se dogmatizó en una postura. Que si mi postura es la correcta, la del otro tiene que ser inválida. En cambio, no. Mi postura es la correcta y mi postura es la que voy a mantener. Pero también acepto y traigo a mi corazón. Digo, che, el argumento que trae Elo, por más que yo no lo siga, tiene su punto. No es un ignorante. No es lo que fuese que sea. Quiero adelantar un poquitito más. También acá traemos de la Mishnah de Sanedrín, que algo en la esencia de la pluralidad, que es algo muy hermoso. Es una Mishnah en Sanedrín que dice, si Dios hubiese querido que todos los seres humanos o que todos los judíos seamos iguales, ¿qué hubiese hecho? Que todos sean iguales. Que todos sean iguales. Si hubiese querido Dios que todos los judíos pensemos igual, ¿qué hubiese hecho? Que todos piensen igual. Que todos piensen igual, pero que hay una Mishnah que es hermosa, que dice lo siguiente: ¿por qué el primer ser humano fue creado en soledad? ¿Por qué hay un único ser humano? Para enseñarnos la grandeza de Dios, porque una persona de carne y hueso acuña muchas monedas del mismo lado y todas las monedas son iguales. Pero el Melech Malhei Amlahim, Dios, acuña a todas las personas con el mismo sello de Adán. Y sin embargo, nadie es como su semejante. Somos todos diferentes. Y es más, hay una brajá en la Tosefta de Brajot, que hasta el día de hoy repetimos, que decimos que Baruch Mejajama Arasim, bendito el sabio conocedor de los secretos, porque sus caras no son similares entre sí y sus mentes no son similares entre sí. Cuando uno ve una multitud de personas en una marcha, en la sinagoga, en un Beit Midrash y demás, tenemos una brajá para hacer. Baruch Jajam Arasim. Bendito sea Dios, el sabio que conoce los secretos. Está bueno. ¿Para qué? Para entender que no todos somos iguales. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere el pluralismo. Dios no quiere que todos los judíos seamos iguales. Dios no quiere que todos los seres humanos seamos iguales. ¿Por qué? Si no, nos hubiese dado una Torah mucho más directa, mucho más sencilla, mucho más... No hubiese permitido el desarrollo de la Mishnah, del Talmud. Y no tendríamos el judaísmo que tenemos. Pero Dios quiere la pluralidad. Quiere que vos pienses diferente Claro, lo que que pasa yo. es que la discusión pasa por cuándo es legítima esa pluralidad. Ah, por supuesto. Claro, porque van a decir, no, estos reformistas conservadores no siguen la tradición de fulano. Por supuesto. No digo que no haya cuestiones sociológicas, Claro. pero ¿quién define? Es una cuestión sociológica. Ay. No es una cuestión en la esencia del pueblo judío. Y ahora quiero pasar para terminar en los últimos minutitos. No, lo que pasa Sí. es que el límite de todo eso me parece, por ejemplo, que yo me acuerdo cuando era más joven, entraba en Hace poquito. Claro, entraba en esas discusiones y, viste, porque yo siempre decía,
porque después hay temas, alágicos, ¿no? ¿Cómo se dice? Legales. Que bueno, por ejemplo, en Israel todavía los matrimonios, ¿no? Lo manejan los rabinos. El rabinato ortodoxo. El rabinato ortodoxo. Sí. Entonces ahí es como que te chocas con algo, porque, viste, vos decís, bueno, no, a ver, no sé, suponete, la madre no es judía, el padre es judío, fue criado, fue a una primaria donde aceptaban que uno de los dos padres sean judíos, todo perfecto. Ahora esa chica quiere ir a Israel y le van a decir, no, mira, esta que tú vas, tenés como que en algún momento te chocas con una pared. No, pero eso es una cuestión. Pero lo digo como algo malo, ¿eh? Sí, pero porque para mí tendrían que ser laicos los casamientos. Está bien, por supuesto, digamos. Cada uno debería poder casar con el rabino que quisiese, de la forma que quisiese y demás. No, porque ahora estoy escuchando un libro mientras pedaleo que se llama... Escuchando un libro, fíjate lo que es el siglo XXI que te permite escuchar un libro. Es más divertido. Es como la Torá se escuchaba antes, la Torá no se leía, se escuchaba. Claro, entonces de Harari. Yuval Harari. Claro, y que habla de la historia de la humanidad. Bueno, todo en contrario a lo que dice. De animales a dioses, ¿no? ¿Cuál es A Brief History of the Humankind. Es el primer libro de él. Bueno, cuestión que ahí en la biografía dice que él es homosexual y se casó en Canadá. Porque en Israel no se podía casar. Claro. Sí. Bueno, muchos israelíes se van a Chipre y demás. Claro. Pero bueno, volvemos acá un minuto. Quiero ver algo. Cuando yo te hago la pregunta es, ¿el pueblo judío siempre estuvo unificado o siempre fue diverso? ¿Qué respuesta darías? Él o lo que nos están escuchando viendo. ¿El pueblo judío está dividido? ¿Siempre estuvo dividido? ¿Siempre estuvo unificado y ahora nos dividimos? ¿Cómo es? ¿Qué dirías? No, pero no, en un momento era una nación con un rey y vivían todos, digamos, o sea, no había tanta discusión hoy en día como con la Salahot, ¿viste? Porque con los preceptos, porque yo siempre lo digo, y los religiosos se enojan conmigo, pero eran leyes civiles y penales. Pero había diferencias o no. Obvio. ¿Pero por qué? Porque no estaban en la pavada de si moviste o no la planta si la estás haciendo crecer en Shabbat. Porque vos tenés un trauma con eso de la planta que lo tenés en todos los episodios. Pero yo siempre lo digo para que vean lo ridículo, o no te puedes meter a la pileta porque se te moja la malla. A ver, yo lo que quiero decir es que y con esto sí quiero empezar a terminar. Dale, termine. Hay como un mito que se nos implantó en la cabeza que muchos sostienen que ahora el pueblo judío está dividido por causa de los reformistas, de los conservadores, de la modernidad y demás. Yo quiero decir algo. El pueblo judío siempre estuvo dividido desde sus orígenes. Era mucho peor. Siempre estuvo dividido. Que hay un ideal que el judaísmo estuvo unido y que después empezó a dividir. Por ejemplo, encontramos acá, yo llamo el anhelo de la unidad. En Rashi, a Éxodo 19:2 dice lo siguiente: Vaihan Sham Israel, Keish Echad Belev Echad, Aval Shear Kol HaChanayot, Bet Aramot Ubemachloket. Que el pueblo de Israel cuando estaba recibiendo la Torá era como un solo hombre con un solo corazón. Pero en el resto de los campamentos del desierto estaba dividido. Ya en ese momento estaba dividido. Siempre. Pero fíjate ahora, la realidad. El pueblo judío siempre estuvo diverso y siempre fue dividido. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel. Cada una era diferente y había conflictos y se mataban entre sí. Eso, yo te iba a decir. El reino de Judá y el reino de Israel. Por eso, sí. ¿Cuánto dura la unidad del nada? ¿Menos de 100 años? 70 años. 70 años. 70 años. Por eso. Los helenistas frente a los macabeos en el siglo II antes de la era común. Sí. Los fariseos contra los saduceos, contra los celotes, contra los esenios en el siglo I. Los hilelistas contra los yamaístas. El judaísmo de la tierra de Israel contra el judaísmo de Babilonia. Ahora decimos, no todo el judaísmo rabínico como si fuese un todo. No, nada que ver. Los rabinos contra los caraítas. Pero igual, los racionalistas contra los místicos. Déjame decir un poquito más. Tenés toda la lista. Los mitnagdim contra los hasídicos. Se mataban. Por quién debía ser el shohet, quién debía ser el rab, quién debía ser el moed. Se mataban. Los iluministas contra los tradicionalistas, los reformistas contra ortodoxos y conservadores, los sionistas contra los bundistas, los ultraortodoxos contra los laicos en Israel. Traigo acá ejemplos de la A a la M, no sé, que son 13, 14 ejemplos en la historia judía, para entender que el judaísmo siempre fue diverso y siempre fue plural. ¿Pero por qué, Uri? Porque es una característica del ser humano en general. No dejamos de ser seres humanos. Por supuesto que sí. ¿No? Cualquier organización, ¿viste? Como que dice, no sé, River y Boca eran el mismo club en la Boca, se pelearon con los de River, el Casi, vos sabés que el SIC y el CASI eran los dueños del CASI, estaba el SIC. Después ahí, no sé, ¿cómo se llama? En el 11 estaban los de
no sé, el rap, lo digo, el rap Ceruya empezó rezando aparte en otro Minyan y terminó siendo otra comunidad. O Marshall Mayer estaba en el Templo de Libertad y se fue, hizo otra comunidad. Y eso siempre fue para bien porque el judaísmo creció y evolucionó. Pero la cuestión es, en un momento histórico lo podés ver como algo negativo, esa pero pluralidad. Siempre es para bien. Pero yo creo que es positivo. Pero mientras más posibilidades haya, más formas de conexión hay. Porque es lo que eso te voy a decir. Ahora hicimos un Minyan con la gente que va a tu templo. Aparte, ya están rezando en mi casa, estamos buscando tu templo. Bueno, pero que sigan siendo socios de la comunidad para bancar el sueldo rabínico. Que hagan que recen donde quieran, pero que no saquen, no. Pero lo que digo es, me parece que hay algo hermoso en aceptar esta pluralidad. Primero que aceptar que siempre va a ser así. Sí. Y que está bien mientras sepamos respetarnos. Y esto sí, es lo final. Porque la cuestión es la unión a pesar de la diferencia, que es lo que intentamos hacer los judíos. Y hay una historia muy linda en Yevamot. ¿Te acordás que Hillel y Shammai eran las dos grandes academias rabínicas del siglo I? Se mataban. Sí. Uno opinaba A, el otro lo B. Sí, pero prohibido, permitido. Leshem Shamaim. Bueno, pero aún cuando discutieron... cielo. Aun cuando discutieron por años Beit Hillel y Beit Shammai y uno permitía y el otro prohibía, no eludieron los varones de Beit Shammai tomar mujeres de la casa de Beit Hillel, ni los varones de Beit Hillel eludieron tomar mujeres de Beit Shammai. Claro. Si hay otras historias donde los hombres de Shammai entraron un día a la azotea y mataron a cientos de los de Hillel. Sí es cierto que aparece esa historia, pero yo prefiero elegir como cada judaísmo es un recorte. Sí. Porque el judaísmo, ¿te acordás que antes hablábamos con Emma Tau hace un par de episodios que no hablar del judaísmo, sino de los judaísmos? Que intentar hablar del judaísmo es creerse el poder monopólico de que yo tengo la verdad y existe el judaísmo. Pero cuando hablas de los judaísmos, dentro de un judaísmo en sentido macro, o de las Torot, con la Torah, estás dando la posibilidad que existe más de una opinión, existe más de una idea. Uri, en conclusión, la gente va donde se siente cómoda. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Los dos van a una comunidad parecida? O bueno, no sé, yo me acuerdo cuando iba a Betel, que estaban los que iban con Marcha y los que iban con Ederi. En la misma comunidad. En la misma comunidad. Y también había un poco de pícato. Pero todo, si el que es sefaradí le gustaba más como Ederi y quería rezar abajo. Pero lo que me parece que enseña todo esto, para resumir, es uno, la pluralidad existe, siempre existió y la pluralidad es positiva. Exacto. Y una cosa más. Lo último es, sí, existe la pluralidad, es positiva, siempre existió. La verdad la tiene solamente Akadosh Baruj Hu, la tiene Dios, y nosotros tenemos lo más aproximado que nos podemos aproximar, pero lo importante es la unión a pesar de la diferencia. Bueno. Es entender que más allá de que vos puedes pensar diferente y yo pueda pensar de una forma, de otra y demás, que yo no tengo la verdad absoluta y que vos no tenés la verdad absoluta, que seguramente entre el medio de los dos, cuando discutamos, podamos llegar a mejor, pero quien empieza una diciendo yo tengo la verdad, ya es inválido como interlocutor. Y ningún jajam, ningún sabio del Talmud y demás, sostenía absolutamente que él tenía la verdad e invalidaba la opinión ajena. Podía haber alguno, pero era la minoría. Pero el judaísmo que nosotros supimos construir es un judaísmo donde la multiplicidad de opiniones es válida. Cerramos, ¿eh? Estamos en 33. ¿Cerramos? Estamos en 33 minutos. ¿O querés 2 minutitos más? Porque ahí habías terminado bien, ¿eh? Te perdiste. No, frenaste. Quiero terminar con una frase parece como de que, Lord Sachs. Quiero terminar con una frase. Es como que eludiste a todos los jugadores y te quedaste frente. Bueno, pero quiero terminar con esta frase que es muy linda. Vamos. Ya, Elo, me despido y los dejo con esta reflexión de Rabbi Lord Sachs. Bueno. La verdad en la tierra no es ni puede ser toda la verdad. Es limitada, no exhaustiva, particular, no universal. Cuando dos proposiciones entran en conflicto no es necesariamente porque una es verdadera y la otra es falsa. Puede ser, y a menudo lo es, que cada uno represente una perspectiva diferente de la realidad, una forma alternativa de estructurar el orden, no más ni menos conmensurable que un soneto de Shakespeare o una pintura de Miguel Ángel o una melodía de Schubert. En el cielo hay verdad, en la tierra hay verdades. Por lo tanto, cada cultura tiene algo para aportar, cada persona sabe algo que nadie más sabe. Los sabios dijeron, Eiseu Jajam, Alomed Mikol Adam, ¿quién es sabio? Quien aprende de todas las personas. El más sabio no es el que sabe más que los demás, es el que sabe que todos los hombres tienen una parte de la verdad y está dispuesto a aprender de ellos, porque ninguno de nosotros sabe toda la verdad y cada uno de nosotros sabe algo de eso. Hasta la próxima.